Muy bien. Vamos a continuar con la clase de los romanos, la epístola de Pablo a los romanos. Este es, según yo, es la tercera clase, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí. ¿Será la tercera clase? Sí, la tercera clase. Bueno, pues vamos a continuar con el capítulo 2. Vamos a leer desde Romanos 2:1. En la versión Reina Valera tiene el título de El justo juicio de Dios. Recuerden que esos títulos no son parte del texto original, solamente son pequeñas guías para recordar más o menos de qué trata a la hora que vamos a estudiar. Pero algo que hablamos la semana pasada es que uno de los propósitos para escribir esta carta es el elitismo tanto de los judíos como de los romanos, ¿verdad? Entonces hay una jactancia y eso es lo primero que trata de quitar Pablo. Aunque hay una exhortación muy fuerte para lo que es la doctrina, o sea, el propósito es doctrinal de la carta, 100%. Sin embargo, este énfasis de quitar división entre judíos y gentiles, lo vamos a ver repetido un montón de veces a lo largo de toda la carta. Así que, en base a eso es la exhortación del capítulo 2. Dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Recuerden que uno de los propósitos de la iglesia es la mutua exhortación. O sea, la iglesia tiene ese propósito primordial, ¿verdad? Que entre nosotros tengamos ese cuidado mutuo, de que si alguno anda pues de una manera desordenada, pues de alguna manera confrontarle y exhortarle, con una intención no de señalar, ni de tirar, ni de pisar. ¿En qué momento es exhortación y en qué momento se vuelve juicio? Bueno, es que hay dos tipos de juicio, porque la exhortación sí es un juicio. ¿Cómo puedo decirle que está mal si no estoy juzgando que está mal? Ajá. Pero es que hay un juicio de entendimiento, o sea, un juicio de raciocinio y un juicio de condenación. El juicio de condenación es lo que no vamos a hacer. Ajá. Sí, porque lo escuchamos la palabra como tal, juicio, y lo primero que se nos viene a la mente es condenación, exactamente. Sí, pero el juzgar es discernir. Es como poniendo un ejemplo, vamos a usar de mal ejemplo a Marcos Witt, que tiene una mala doctrina, enseña cosas que son incorrectas. Entonces, si alguien que yo conozco, que es cristiano, y está aprendiendo de él, y yo me doy cuenta, tengo que hacerle ver, ten cuidado, porque lo que enseña él no tiene un buen fundamento. Entonces dice, ¿cómo lo sabes? Porque lo podemos comprobar con lo que dice con la escritura. Entonces, ese es el argumento, pero estoy juzgando. Ajá. Ahora, si me preguntan, ¿Marcos Witt es un hijo del diablo? ¿Se va a ir al infierno? Eso no lo sé. Eso es lo que yo no puedo juzgar. Sí. Porque eso es algo que solamente Dios va a saber. Sí, y no me corresponde. Ya sería condenación. Esa es la condenación. Y eso es lo que yo no puedo saber. Marcos Witt, como salmista, se volvió ecumenista. Y como cantante se volvió populista. O sea, se dejó llevar nomás que disfrazar las cosas. Sí. Entonces, esa es la diferencia del juicio, ¿verdad? Y precisamente al no entender esta diferencia, muchos hermanos se van a los extremos. O juzgan para señalar, o no juzgan nada. El problema luego es que no se sabe uno expresar. O sea, no sabemos cómo exhortar o cómo decir las cosas y ofendemos muchas veces. Sí, recuerden que para poder exhortar se necesita primeramente ser movidos por el amor a esa persona, no por la jactancia o soberbia o que altivez, nada de eso. Eso va a destruir, ¿verdad? Como dice ahí en Corintios 13 del amor, pero dice, de nada sirve tener toda la profecía, la ciencia, todo el conocimiento del mundo si no tengo amor para con el prójimo. Porque entonces, ¿para qué me acerco? Si yo me acerco a señalarle como pecador con una intención diferente, entonces lo voy a destruir. Lo que tengo que, o sea, la razón por la que me tengo que acercar es porque quiero que se edifique, quiero que cambie. Entonces también hay muchos confunden la diferencia entre exhortar y reprender. Exhortar es hacer una invitación a corregirse. Y reprender, eso ya es ahora sí llamar la atención. Llamar la atención más fuerte. Sí, ya es, ahora sí podría entrar ahí el concepto de regaño. Pero muchos no lo entienden y en lugar de exhortar, reprenden. Se te vengo a exhortar, ¿por qué? Porque tú eres así. Oye,
lo que decía el hermano, ya estás dando un juicio antes de saber que en realidad eso no es. ¿Sí? Entonces, obviamente también la palabra nos habla de juzgar con justo juicio, no de juzgar solamente conforme a las apariencias. O sea, ese es un tema bien completo y bien elaborado, ¿verdad? El juzgar. Pero pues muchos toman textos descontextualizados para eximirse de responsabilidad. Como por ejemplo, el más famoso, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Verdad? Entonces, si no juzgo, ¿qué significa? No le quiero dar derecho a nadie de que me diga a mí que estoy mal. Y eso es... escudándonos, ¿no? Es escudarse, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando alguien quiere llegar y decirme, oye, tú esto y aquello, pero ¿tú qué? No dije nada. Entonces ya con eso se escudan mutuamente. El texto de la viga y la paja, ¿no? No puedes pretender tratar de quitar la paja del ojo ajeno si no has quitado la viga de tu propio ojo. Recuerden que las palabras originales que se usaron en viga y paja, en realidad es la misma palabra, pero una en diminutivo y la otra en aumentativo. O sea, estamos hablando de un mismo problema, que uno lo tiene apenas ahí medio se ve el problema, y ese mismo problema uno sí lo tiene al 100%. O sea, eso es lo que quita la autoridad. Es la excusa de mucha gente que le queremos compartir la palabra y luego te conocieron de una forma y dicen, ¿tú qué me dices? Tú eres así, 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 cuando ya cambias. Cuando uno ya da testimonio de haber cambiado, bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Porque da un testimonio. Que no ven el testimonio, vieron lo malo, pero no ven el cambio que ya hubo. Esos son los prejuicios por los cuales uno no es profeta en su tierra. Sin embargo, ya como una generalidad de los hermanos de la iglesia, pues tenemos que dar un testimonio que respalde, ¿no? Entonces, también les dije, creo que la semana pasada, el ejemplo del borracho. No puede el borracho llegar a exhortar a otro borracho diciéndole que tomar lo lleva al infierno. Va a decir, pero si tú qué, si tú estás igual. Entonces eso nos resta autoridad. Una copa para estar parejos. Los dos se van juntitos. Compadre se va a ir al infierno, pero yo la acompaño. Entonces no hay autoridad moral. No podemos reprender a una persona si estamos en ese mismo pecado. Ahora, nadie es perfecto, todos vamos a fallar en algún área, pero tenemos que estar buscando, estar corrigiendo. Que se vea ese cambio, ¿no? Lo principal. Sí, yo quiero llegar con alguno de ustedes y decirles, ¿saben qué? Estás mal en esto. Entonces la respuesta natural humana es el reflejo. A ver, ¿tú qué tienes de esto? A ver, para justificarme. Y si no le damos razón para que el otro me eche en cara cosas, ¿qué le va a quedar? Solamente... Entonces vamos a acercar lo de Juan, ¿no? Que dice que necesito menguar yo. ¿Sí es Juan, no? Sí, bueno, ahí el contexto es diferente porque Juan hablaba de ministerio, ¿no? Que su ministerio tenía que menguar para que el de Cristo creciera. Vamos a aplicar en nuestra carne, ¿no? Entonces, una de las características de los que están al frente de la iglesia, según la Biblia, es que deben ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, no dados a mucho vino, y todas esas características, ¿no? Dentro de esas características está el que sepa guiar su casa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, si no guía su casa, ¿cómo va a guiar a la iglesia de Dios? ¿Cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, el principio es el mismo, es, si no tienes autoridad moral para decirme algo, nadie te va a hacer caso. Y eso es lo que hay que cuidar, porque todos necesitamos tener esa autoridad moral. Así que hay que cuidar de lo que hacemos para que no vayamos a ser eliminados. Porque dice la palabra que la iglesia tiene el propósito de que nos exhortemos a buenas obras. Vuelvo a repetir, exhortar no es reprender. Porque también tenemos que ser irreprensibles. ¿Qué significa ser irreprensible? No haya nada que te reproche, ¿no? Pero que seas transparente. Pero bueno, es que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque alguien me puede exhortar, pero la exhortación ya aclaramos que no es lo mismo que reprensión. Y lo que necesitamos ser es irreprensibles, no inexhortables, porque todos necesitamos que alguien nos exhorte. Y el mejor ejemplo son los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David.
Uno era irreprensible y el otro no. Creo que no tengo que decir cuál es cuál, ¿verdad? Cuando el profeta Samuel exhortó al rey Saúl de que no había cumplido, ¿qué dijo Samuel? Perdón, ¿qué dijo Saúl? El pueblo. O sea, él se defendió de principio a fin. Dice, yo no fallé, yo obedecí. Dice, entonces, ¿por qué oigo esas ovejitas y te dijeron que acabaras con el ganado? Ah, el pueblo perdonó. Pero es para ofrecérselos a Jehová tu Dios. Lo más preciado de lo maldito para Dios, decir. Entonces, desde el principio hasta el fin se quiso defender. ¿Qué necesitó? Ser reprendido. Ahora, en cambio, el rey David, cuando pecó, le mandaron al profeta Natán y él lo exhorta, como con la famosa parábola de la ovejita, ¿no? Del que roba la corderita, ¿no? Entonces, lo interesante es la reacción de ira de David. O sea, ese celo por la justicia, ¿no? No, es que yo soy un rey justo y ese merece morir. Y cuando le dice el profeta, ¿ese eres tú? Se olvida lo que dije. Ya que decía, la persona necia se defiende y se defiende. La persona sensata simplemente se agacha y dice perdón. Eso significa ser irreprensible. Por eso David era irreprensible, mas no perfecto. Una vez hicimos la cuenta de los pecados de David y los pecados de Saúl, y David pecó más que Saúl. Sí. ¿La palabra irreprensible qué es? Que no se necesita reprenderlo. O sea, es decir, que con la exhortación aprendes. Eso es ser irreprensible. Pero alguien que no aprende con la exhortación, Una cachetada, entiendo. con la primera entendí, ya no hace falta más. Entonces, la exhortación, todos necesitamos ser exhortados. Y eso es de todos. Pero el ser irreprensible es que con la primera ya entendí. Ya no necesito que me lo vuelvan a decir porque cambio. ¿Qué hizo David cuando fue exhortado? Compuso el Salmo 51. Entonces, ese salmo era pues de arrepentimiento porque fue descubierto su pecado. Y entonces todavía le dice al Señor en el salmo, no apartes tu espíritu de mí. Y el Señor le dice, ¿desde cuándo? Si nos ponemos en los pies de David, muchas veces así esos son los pecados. No nos damos cuenta, estamos haciendo las cosas mal y seguimos haciéndolas mal, pero creemos que está bien. Hasta que llega la exhortación y si no aceptamos que estamos mal, ¿de dónde se va a aprender? Nunca vamos a cambiar. En la mañana veíamos el texto que dice que los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Porque obviamente, si estamos intentando seguir la palabra de Dios, nuestra conciencia va a estar en ello, es decir, en hacer lo correcto. No por eso significa que estemos bien. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Si queremos estar bien, pero no lo estamos, Dios nos va a exhortar de alguna manera. Y si a esa exhortación yo me aferro a que estoy bien, entonces va a decir el Señor, pues ni modo. Miguel, pásame la varita. Porque tengo un hijo desobediente. Y entonces ya le toca la reprensión. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, es el contexto de Romanos 2.1, ¿verdad? De que tú que juzgas a otro, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas haces lo mismo. Recuerden que en el capítulo anterior estuvimos viendo la revelación natural, ¿se acuerdan? Cómo Dios revela de una manera natural su palabra, por lo cual pues no tenemos ningún pretexto, ¿verdad? Dice en el 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué significa según verdad? ¿O es según qué? ¿Qué significa que el juicio es según verdad? Porque está escrito. La palabra según, ¿cómo la entendemos? Porque aquí dice. Es que en nuestro español la palabra según conlleva duda. Como que dice, ¿no? Con que dice, pero quién sabe. Es como una vez me dijeron, ni siquiera están seguros los escritores de la Biblia, porque cuando abro la Biblia y veo los evangelios dice, el evangelio según San Mateo, el evangelio según, o sea, en nuestro idioma el según connota duda, pero no, o sea, la palabra según no es de duda, es de fundamento. La palabra según es de un fundamento. De afirmación. Al contrario, es una palabra de afirmación. Sí.
Algo parecido pasa con la expresión yo creo. ¿Cómo se entiende cuando alguien usa esa frase? Es decir, pues va a llover hoy. Dice, pues yo creo que sí. Duda, cuando es lo contrario. Si estás diciendo yo creo es porque no tienes duda. ¿Crees en Dios? Sí. Pues yo creo que sí. Oh, si crees que sí, entonces crees que sí. Pero en el español se entiende como si fuera de duda. Sí, según la Biblia, ¿verdad? Pues yo creo que sí, pero quién sabe. Sí. Son palabras que han cambiado el significado conforme los años y la cultura. Entonces, voy a parafrasear un poquito Romanos 2:2. Bueno, lo voy a leer primero como está y después lo voy a parafrasear. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Juzgar a otros en lo que tú mismo haces. Ese juicio, para los que practican tales cosas, es según verdad. Ahora parafraseado, los que juzgan a otros y se están condenando en eso mismo, tienen fundamento de la verdad de Dios. O está respaldado en la verdad de Dios. Tal vez sería una manera más fácil de entenderlo. Según yo, ¿verdad? A lo mejor y dice, no, pues se le ve. Les voy a leer como dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Solo Dios puede juzgar a los que hacen esas maldades. Sabemos que Dios hace bien al juzgarlos. Más directo. O sea, ¿qué quiere decir? Sabemos que Dios no se va a equivocar en el juicio. En la otra, en la lenguaje actual dice, aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. Ajá, nada más que algunas traducciones aquí veo un pequeño error. Recuerden que la traducción no puede dejar de lado un poquito de interpretación, ¿verdad? Porque esta interpretación nos hace pensar que el juicio de Dios, el que está hablando aquí, es a los que hacen esas cosas malas. Pero el contexto del versículo 1 no nos está hablando de los que están haciendo cosas malas, sino a los que lo juzgan. ¿Sí se dan cuenta? O ya los hice bolas. A ver, ¿cómo? Ya es. Vamos de nuevo. En el versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿De quién está referido el versículo? A uno, ¿no? Al que juzga, no al que está siendo juzgado ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, adelante cuando en el versículo 2, cuando habla de los que van a ser juzgados según verdad, no se refiere a la persona que está juzgando el del versículo anterior. Bueno, no. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo juzgo a Yaneli y le digo, es que señor, mírala, porque es esto y esto. Y me dice, tú juzgas a otra persona cuando tú estás en lo mismo. Por eso te voy a juzgar a ti, me dijera el Señor. Ese es el versículo 2. Pero El juicio para el que juzga. el juicio del versículo 2 de Dios no es para el que se está juzgando en tercera persona, sino para el que está levantando juicio. ¿Sí? Pero en la traducción, en algunas traducciones, le cambiaron el sentido. Sí. ¿Sí se dieron cuenta? Algunas traducciones... Dice, aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. ¿Ven cómo le cambiaron el sentido? Sí. Y aquí en la de palabra de todos dice, solo Dios puede juzgar a los que hacen esas maldades. Sabemos que Dios hace bien al juzgarlo, también le cambiaron. ¿Sí? O sea que en el primero, en lugar de exhortar, está juzgando. Y en el segundo, Dios lo juzga a él por haber juzgado. Así es. Porque incluso leyendo en el original griego está hablando acerca de los que refiere el versículo anterior. Al que le está diciendo, oh, hombre, eres inexcusable. ¿Quién es el inexcusable? El que está juzgando. El que está juzgando. Sí. ¿Se acuerdan por qué es inexcusable? Porque hace lo mismo. No, pero antes. Lo que venía del capítulo 1. Porque el juicio de Dios se muestra por naturaleza, como nos decía. Que si alguien no es instruido, de todos modos la revelación natural de Dios, La revelación natural.
se va a manifestar. Nada más para recordar un poquito, ¿qué dice Romanos 1:18? La cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Ajá, entonces, ahí está reservada la ira de Dios para todo el que comete pecado. Entonces, entre el versículo 18 y el capítulo 2, versículo 1, ¿cuál es el tema central? La revelación natural de Dios, ¿verdad? Porque si alguien quiere retener la palabra y no hablarla, Dios va a juzgar a esa persona, pero también va a juzgar al que no buscó la verdad, porque es inexcusable. Eso también lo habla en Ezequiel, ¿no? Que dice que debemos de hablarle a nuestro hermano, y dice que si le hablamos y él así que endereza su camino, dice que habremos ganado su alma y el alma de nosotros. Pero si no le hablamos, Dios le mandará su sangre de nuestra mano. Ajá, y se perderá él y también nosotros. Así es. Sí, es doble juicio. Es el atalaya, creo, ¿no? El que le nombran el atalaya. Ajá. Sí. El siervo vigilante. Así es. Entonces también nos estaban compartiendo aquí en los comentarios otra versión. Dice que es contra el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas y se basa en la verdad, el juicio. Bueno, es que aquí me salió cortado el texto, pero sí se alcanza. Entonces, entre el capítulo 2 y el capítulo 1:18, o sea, más bien al revés, del 1:18 al 2, está hablando de por qué, o sea, está justificando la expresión de por lo cual eres inexcusable. O sea, si alguien no te enseña o tú no enseñas bien, ¿verdad? Entonces uno es inexcusable. Es todo el contexto de por qué es inexcusable. Ajá, ¿sí? Entonces, todo de qué estamos hablando. El primer problema es que la iglesia de Roma, de la que está dirigida esta carta, se está juzgando mutuamente. Entonces, unos se justifican por una cosa, otros se justifican por otra. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Son inexcusables. Ajá. ¿Por qué? Pero les voltea la tortilla. Porque si eres inexcusable porque no sabes, no, eres inexcusable porque juzgas. Porque tú estás juzgando al otro, cuando primero deberías de haber visto por ti mismo. Entonces vamos al 3, Romanos 2:3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Se acuerdan del 1:18? De la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad. Entonces dice, ¿escaparás del juicio de Dios? El juicio de Dios, estamos hablando aquí en este contexto de un juicio final, de un veredicto. Aquí sí hablamos de un juicio de veredicto. ¿En qué consiste el juicio del gran trono blanco? Las que ya se van al lago de fuego. Sí, es el juicio final. Entonces van a levantar los de la segunda resurrección para recibir su condena, su sentencia. Ese es el juicio final. O sea, ese es el que estábamos hablando aquí. Lo que en el contexto desde Génesis hasta Apocalipsis se le llama el día temible y espantoso del Señor. ¿Cuántos están esperando el día del Señor? Ay. Híjole. Bueno, ¿quién debe de tenerle miedo al día del Señor? Los que están afuera. Nosotros no debemos de temerle. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no va a estar basada en nuestras obras, sino entonces sí, córrele. Pero como no va a estar basada en nuestras obras, sino en la fe que tenemos en el sacrificio de Cristo en la cruz, pues ya la hicimos, ¿verdad? Que llegue por mis azotes. Ajá. Mejor recibir unos cuantos azotes, pero que nos reciban allá arriba. A que ni siquiera nos abran la puerta, ¿no? Entonces, si ya sabemos que estamos en nuestro lugar seguro allá arriba, pues entonces ya no nos preocupamos, ¿no?
porque sabemos que tenemos un lugar ahí arriba y podemos, como dice la Escritura, acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia. ¿Por qué usar la palabra confiadamente? Porque el sumo sacerdote llegaba así con cierto recelo cuando presentaba el sacrificio anual de la expiación. Si llegaba y no estaba bien, ¿qué le pasaba? Por eso llegaba así, amarradito de la patita, para que lo saquen ahí arrastrando si caía muerto. O sea, que se puede decir que llegaban con duda. Sí, pero eso en el Antiguo Testamento era considerable porque era el temor de Dios. Ahora que tenemos ya esa revelación completada del entendimiento de lo que es el año agradable del Señor, porque ese es otro día del Señor diferente, ¿verdad? Ahorita estamos en el año agradable del Señor, el que decía Isaías, ¿verdad? Que me ha ungido el Señor para darle vista a los ciegos, libertad a los cautivos, todo eso es ahorita, pero ahora falta el día final, el día temible y espantoso del Señor, donde va a decir, ahora sí, vamos a poner las cartas sobre la mesa con la humanidad que está en este mundo. Dice, este reino es mío y vengo por él. ¿Quién se opone? A eso se le llama juicio a las naciones. Y ahí sí va a estar, ahí va a estar feo. Pero nosotros no estamos puestos para esa ira, porque hemos escapado, ¿verdad?, de esa segunda muerte. Entonces, la tenemos fácil, ¿verdad?, si entendemos ese día. Pero al final de cuentas, esa expresión del día del Señor, el día de juicio, se referencia en un montonal de textos y este es uno de ellos. Dice, ¿cómo escaparás del juicio de Dios? Pablo también usó una vez, si no me equivoco, en Tesalonicenses la expresión, no vamos a escapar, ¿verdad?, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, todos en algún momento vamos a estar delante de Dios y el Señor va a estar así, dame cuentas. Te dio una vida. En los años que te haya dado, ¿cuántos les gustaría vivir? ¿80, 90, 100? ¿Cuántos? Los años que sean. Vamos a ponernos optimistas y que vivieron 100 años. Va a llegar el Señor y te va a decir, te di 100 años, quiero cuentas de esos 100 años. ¿Y qué le vas a decir? Es que yo ya estaba a punto de ponerme las pilas. Y va a decir el Señor, pues, se acabó, ¿verdad? Tal vez está uno en los afanes que no tienen que ver con este mundo, pero todos tendremos que entregar cuentas. Estaba esperando un llamado como Moisés. Que me llamen como Moisés. A los 80. No, pero Moisés vivió 120. Antes los 80 eran como los 40 o 30. Sí, ahorita nos duele aquí, nos duele, imagínense los 80. Ya no. Estoy esperando el llamado como Moisés de los 80. Sí, para que lo mande a caminar por el desierto hasta los 120, entonces Con andadera, ¿no? ¿te imaginas? No, mejor. Mejor no, ¿verdad? Mejor ya. ¿Sí saben la numerología de la vida de Moisés? ¿Saben que está dividida en 3 bloques la vida de Moisés? 40, 40, 40. 40 Egipto, 40 su familia y 40 llamado. A mí me lo enseñaron en el instituto de una manera que me inspiró. Decían, 40 años sintiéndose que era alguien, como un gobernador de Egipto, ¿no? Como de la realeza egipcia. 40 años sintiéndose que no era nada, como pastorcito de ovejas en el desierto. Y 40 años después, donde Dios le mostró lo que hace, cómo hace de alguien a alguien que se siente nada. Entonces vemos los dos aspectos opuestos: un pastorcito pobre, un rey de Egipto, de la realeza egipcia, y después lo que Dios hace a raíz de eso, lo que Dios hace de él. Entonces, ¿qué simboliza el 40? Prueba de la debilidad. Ajá. Por eso es 40 y 20. No creo. Esa doctrina es herética. ¿Cómo dijo? 40 y 20. Ya perdón el hermano. Ya la gente te ve. O sea que fueron 40 años apreciado por el mundo, 40 años despreciado y 40 años en el llamado de Dios. O sea, la Pero verdad. pues tampoco como despreciado, ¿no? Pues él se sentía despreciado. Sí, o sea, es que cuando él sale huyendo de Egipto, él sale sintiéndose que no es nada. Sí. Entonces tiene una vida que considera
mínimo, o sea, de mínimo expectativa. De un estándar mínimo. De un estándar mínimo, sí, de bajo nivel. Sí. O bajo perfil. Entonces, socialmente son los opuestos. Sí. Entonces, Dios moldea esos dos aspectos. Por ejemplo, que en una parte o sea, él cree que sí viene de la realeza y de otra cree que viene, o sea, ve que viene de un pueblo. No es tanto el creerlo, porque él siempre lo supo. Era el vivirlo, o sea, el sentirlo, el experimentarlo. Ajá. O sea, ¿de qué sirve que le digan, ay, tú vienes de los esclavos hebreos? Voy a decir, yo estoy bien cómodo aquí en mi cama de lujo. Y es que sí, cuando salió huyendo de Egipto, pues prácticamente fue despreciado porque sus mismos familiares, ¿no? Lo despreciaron, que le dijeron, ¿qué, nos vas a matar como al egipcio? Sí. Lo despreciaron, prácticamente. Sí. Que también nos quieres matar. Y que dijo, ya se supo, córrele porque me matan. Pues es que, bueno, yo veo diferente las cosas. O si de plano es así. ¿En qué? En ese sentido de Moisés. Porque ahí, en ese, no creo que fuera tanto el que se sintiera despreciado, ¿no? Más bien se vio evidenciado. Y por eso huyó, ¿no? Porque Es que hasta cierto punto sí hubo un desprecio por parte de su pueblo, de su misma gente. yo pienso que hubo cuando ya regresó, ¿no, hermano? Que le decían, y pues no que iba Dios a rescatarlos, no que ahí a lo mejor sí, ¿no? Bueno, el pueblo es punto y aparte porque el pueblo es movido por el viento. A donde lleva el viento ahí se inclina, ¿no? Pero ahí es donde sí lo despreciaba en realidad, ¿no? De repente. Sí, pero eso fue siempre. Lo menospreciaba. Sí, es que el énfasis no está tanto en el pueblo, sino en su propia vida. O sea, en el trato de Dios en su propia vida. O sea, de haber vivido como le dicen príncipe de Egipto, literalmente no era príncipe, ¿verdad? Pero de título de hijo de la hija del faraón, a después ser un pastor de ovejas de bajo rango, o sea, clase social, solamente es eso. Porque no tenía ganado él. Malo, ¿no? Ser pastor. Porque no tenía ganado él. O sea, Bueno, de hecho... Él era prácticamente nada más el pastor, nada más porque el que le daban a cuidar. Ajá, ni siquiera eran ovejas propias, eran las del suegro. Sí. O sea, ni siquiera tenía ovejas. Sí. Ajá, o sea, por eso digo que era de nivel del más bajo. Ahora, los que consideraban malo el oficio de pastor eran los egipcios. Ajá, los egipcios. Los egipcios, no los judíos. No, los egipcios son los que lo veían. Sí, entonces, o sea, culturalmente, y fue de irse de extremo a extremo. O sea, más bien es ese énfasis. No tanto el pueblo, porque el pueblo siempre ha sido traidor. ¿Qué le decía el Señor a cada rato? Tu pueblo de dura cerviz. ¿No? Que siempre andan de rebelde, siempre. Y después, ¿por qué le dio lepra a la hermana de Moisés? Por murmurar. Por lo mismo, por andar murmurando. Sí. Entonces, bueno, imagínense si esa era la hermana. Que dicen, ay, ¿de qué privilegios goza Moisés, no? Si nosotros también somos parte del pueblo. Pero pues, por eso Dios los trató como los trató. Y bueno, ya que nos desviamos un poquito hacia Moisés, digo gracias a Dios, ¿no? Porque en eso ando, porque fue 3 veces que Moisés decía, pero es que yo no puedo, yo soy tardo para hablar. ¿Fueron 3 veces? Sí. Por lo mismo que por Pedro. Porque negó 3 veces. O sea, siempre cada uno también eran 3 veces. ¿Por qué le mostró la visión del lienzo 3 veces? Porque muchas veces el 3 veces ni siquiera era un 3 literal. Lo mismo aplica cuando Pablo dijo, 3 veces he rogado al Padre que me quite el aguijón de mi carne. Y el Señor me dijo no. Pero la gran mayoría de comentaristas bíblicos concuerdan en que cuando habla de 3 no eran literalmente 3. Era una forma de decir en su cultura, estuve dando lata hasta que Dios me hizo entender. Porque el 3 significa el tiempo en que se cumplió un propósito. Entonces hasta que yo entendí el propósito, ya. Porque ahí fue 3, bueno, en 3 ocasiones que le dice Moisés a Dios, es que yo soy tardo. Y en la tercera le dice, bueno, a ver, tu hermano va a ir a hablar por ti, ¿no? Así como que yo lo sentí como que fue un poquito de falta de fe en él, o de confianza en sí mismo. Pues sí,
porque esa es la principal característica. Ya ven que mucha gente piensa que Moisés es tartamudo, pero otros dicen que no, que simplemente era inseguro para hablar. Y titubeaba, o sea, sí tartamudeaba, pero no por problemas de hablar, sino por el nerviosismo. Entonces, bueno, a final de cuentas el problema sigue viéndose igual, ¿verdad? Entonces, el problema era que él se sentía poca cosa para representar la autoridad de Dios. Y Dios todavía lo lleva también al otro extremo, porque le dice, está bien, no vas a ir como profeta. Uf, qué bueno, no, vas a ir como si fueras Dios. ¿Qué? ¿Sí? Tú vas a hacer el papel de Dios y Aarón va a hacer el papel del profeta. Tú vas a llevar la voluntad y Aarón será el que dé a conocer la voluntad. Y así lo dice, yo te constituí como Dios ante Faraón. Por eso después Cristo dijo, ¿no oyeron lo que dice la palabra? Dioses sois. Pero, con D minúscula. Sí, con D minúscula. Bueno, ¿regresamos al tema? Sí. ¿Resuelta la duda? Bueno, ¿dónde estábamos? En el tercer capítulo. Versículo. No, íbamos para En el tercer versículo. ok. Estábamos hablando del juicio de Dios, ¿verdad? Dice, ¿cómo escaparás del juicio de Dios? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Este versículo nos habla de la perspectiva humana ante la falta de un juicio inmediato. ¿Qué hablamos el texto anterior? De el día del juicio de Dios, el día en que entregaremos cuentas. Pero ese día, pues no es el mismo día en que peques, ¿verdad? O sea, si uno cae en pecado, sea cualquier pecado, muchos tienen esa idea. O sea, piensan, por ejemplo, yo estoy portándome bien, trato de ser santo, santo, santo todos los días. Hasta que un día llega la tentación indicada a mi medida y ¡paz! Caí. Y en el momento en que alguno cae en pecado, está así como que no quiere salir de su casa. Como que, híjole, no me vaya a caer un rayo ahorita. En cualquier momento viene el juicio de Dios. Pero ese no es el día del juicio. El juicio no va a llegar tal vez en ese momento. ¿Cuándo va a llegar? El día que el Señor pida cuentas totales, generales. Como el mayordomo infiel. A ver, dame cuentas de tu mayordomía. Pero todavía no ha llegado ese día. Entonces lo que hay son consecuencias más bien. Ajá. Las consecuencias no se pueden retraer, ¿no? Las consecuencias son punto y aparte. Sí. Pero el juicio de Dios no va a llegar ahí. Porque O sea, tenemos ese pensamiento, ¿no? En algún momento, por eso yo iba a pensar, ¿no? También eso de que al final de cuentas pues el pago se hace aquí, ¿no? O sea, de alguna forma tienes que pagar lo que haces. Pero ahora yo entiendo que no, ¿sí? O sea, el juicio es allá, ¿sí? Aquí lo que hay y lo que vienen son consecuencias Así es. de los actos que realizamos. Cuando estamos comprometidos con Dios y Dios tiene un propósito más explícito con nosotros, ahí sí Dios puede adelantar un trato duro, la vara de corrección. Podría llamarse como si fuera una medida de juicio. Como a David cuando le quitó a su hijo, ¿no? Que fue una corrección instantánea. Pero ahí sí fue corrección, ahí sí fue disciplina. Entonces, ahí sí puede haber cierto juicio. Sí. O cuando hizo el censo que no debía de haber hecho, y le dice, a ver, Dios, llega el profeta, ¿verdad? Dice a David, mira, Dios te quiere catafixiar. ¿Qué eliges? La catafixia, la B o la C. ¿Se acuerdan que le dio a elegir? Sí. Opción A, vas a caer 3 meses, algo así, en manos de tus enemigos, y no me acuerdo la otra opción. El chiste es que él elige la tercera opción, que era estar en mano de Dios, creo que por 3 días. Dice, ¿prefieres la mano dura de Dios? Dice, sí, aún así, porque Dios es misericordioso, lo que acabamos de leer, y no me va a terminar, o sea, no me va a exterminar. Si le damos la oportunidad a mis enemigos, sí me matan, y Dios no me va a matar. Entonces mejor me aguanto el trato duro, pero que sea que por mano de Dios. Ahora, precisamente el hecho de que Dios no nos mande un juicio inmediato, en la gran mayoría de las veces, esa es una expresión de la misericordia de Dios, porque nos está dando tiempo de ponernos a cuentas, de corregir. Las consecuencias es punto y aparte, como ya lo hablamos. Pero estamos hablando del juicio.
O sea, Dios está siendo benigno con nosotros. Eso es a lo que se refiere. Menospreciáis las riquezas de su benignidad. Esas son las riquezas de su benignidad. ¿Qué significa ser benigno? Bondadoso. Significa de buenas intenciones. Eso es ser benigno. Paciencia, lo que les falta. Paciencia, pues yo creo que sí está claro, ¿no? Dios es paciente. Si no fuera paciente ya nos hubiera matado. ¿Cuál es la diferencia entre la paciencia y la longanimidad? Es inmenso. La longanimidad es una manera diferente de llamar a la paciencia, pero habla de tener paz por un tiempo prolongado. Es como de un aguantar el insulto. Esa es la longanimidad de Dios. Es cuando dicen, ya hiciste enojar a Dios, pero Dios en su longanimidad te dice, estoy esperando, te estoy dando chance. Son muy similares el concepto de paciencia y longanimidad. ¿Y la paciencia? ¿La paciencia? ¿Cómo la defines? Es el aguardar. Es el saber permanecer en un cierto lugar, en una postura, o sea, en una situación. Es ser paciente. Aguantar donde estás. Es como decir, híjole, tengo hambre y el Señor no me manda mi cena. Bueno, hay que ser paciente. ¿Qué quiere decir? No te muevas, permanece. Entonces, ¿qué se merece el pecador? Pues un castigo, ¿no? Pero Dios en su paciencia nos aguarda. El énfasis de la longanimidad está en tener paz con nosotros. Pero la palabra longanimidad, si le suena a longaniza, no es coincidencia, porque tiene la misma raíz etimológica, ¿verdad? Es una paciencia muy grande. Larga. Entonces, algunos abusan de esto, menosprecian la benignidad que se manifiesta en esa paciencia y longanimidad de Dios. Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cuál es la finalidad de que no te caiga un rayo? Si fuera así, yo hubiera matado a todos, literalmente a todo el mundo. Nos hubiera tragado la tierra. Ya nos hubiera tragado la tierra como a Coré. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues da paciencia. ¿Qué hermano dice? No, ya. Dice, ay, directitos al Seol, ¿no? Ajá, ¿no imaginas? Sí. Sigo confiando en la misericordia de Dios. Y por eso muchos ignoran esto. Y al ignorarlo, se envilecen. Porque dicen, no me cayó un rayo. Pequé y no me cayó un rayo. No, lo peor de todo es que llegan a blasfemar, ¿no? Que dicen, soy su favorito de Dios. Soy el consentido. Consentido, ¿no? Chiquiada de No, en el aspecto de que hacen cosas y no les pasa nada, ¿no? Se llega a pasar. Hay que decir, Dios me permite hacer lo que yo quiera. Pues aguas, porque a lo mejor tu Dios no es el mismo que el mío. Porque mi Dios no me dice que sea así conmigo, mi Dios me dice que es igual con todos. Así que si contigo es diferente, significa que muy probablemente tu Dios no es el mismo que mi Dios. Que aguas, ¿eh? Entonces, las personas que ignoran esto sacan conjeturas. ¿Cuál es la conjetura cuando pecan y no les pasó nada? Que no era malo. Muchos dicen, pues a lo mejor no es tan malo. Y de repente se dan cuenta que, el pastor fulano comete el mismo pecado que yo y es pastor. Y no le pasa nada. Y Dios lo usa para sanidades y milagros. Entonces, ¿qué pasa con su conciencia? Se va endureciendo. ¿Cómo es una herida cauterizada? Cuando cauterizar es quemar la piel, ¿no? Eso es cauterizar. Pero una piel quemada es una piel a la cual se le murieron las terminales nerviosas. Es insensible. Entonces ya no siente. Ajá. A una persona que tiene una herida que fue cauterizada, así una cicatriz de una cauterización, le pueden picar con una aguja y ahí no siente. Te picas a un ladito y brinca. Pero ahí no, porque ya es insensible. Y la palabra nos dice que la conciencia también se puede cauterizar. Deja de sentir. ¿Por qué algunos sienten culpa? ¿Saben por qué se siente la culpa? Pues porque somos culpables. O sea, ¿para qué Dios te da el sentimiento de culpa? Para que te reconozcas como culpable. ¿Y qué se hace ante la culpa? ¿La ignoras?
la afrontas y corriges. Hay que hacerse responsables de sus propios actos. Entonces la culpa no es mala. La culpa te lleva a la honestidad y te lleva a cambiar y a corregir. Si te sientes culpable es porque eres culpable. Ahora hay que ver de qué. Cuando corregimos el camino, entonces nos acercamos un poquito más a la voluntad de Dios. Pero cuando llegan a la conclusión de que como no me cayó juicio, entonces no es tan malo, esa culpa se empieza a hacer menos. Y la siguiente vez que pecan, la conciencia se hace menos, hasta que desaparece y se envilecen. Y entonces sí, ya quién sabe cómo Dios los vaya a tratar. ¿Y todo por qué? Porque ignoraron que esta benignidad era para guiarlos a que corrigieran, al arrepentimiento. Dice el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ¿qué? Ira para el día de la ira. ¿Ven cómo si estábamos hablando del juicio de Dios como el día de la ira de Dios? Y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuántas personas van a decir en aquel día del juicio que Dios es injusto? Mucha gente va a decir así. Dios es injusto, no me deja disfrutar del cochinero. No me deja disfrutar de mi pecado. ¿No? ¿Saben a quién Dios le impide disfrutar el pecado? A sus hijos. A sus hijos. ¿Y qué se necesita para convertirse en hijo de Dios? Creer en él. Creer. ¿Y para creer fueron obligados? No. Por consecuencia, aquellos que son hijos de Dios decidieron volverse hijos de Dios. O decidimos. ¿Son hijos de Dios? Significa que lo decidieron. Entonces, desde la perspectiva de Dios, véanlo así. Tú dices que eres mi hijo, entonces te voy a dar. Y te voy a traer así cortito. ¿Por qué? Porque eres mi hijo y te quiero. Y me preocupas. Y no quiero verte envilecido ahí en el cochinero. Como la bola de puerquitos que unos lavados, otros sin lavar, pero puerquitos. Si tú ya no, ya te cambié la naturaleza de puerquito. Ahora compórtate a la altura. Esa es la perspectiva de Dios. Quien es hijo de Dios es porque lo decidió. Los que no quisieron, dice que están haciendo también su guardadito, están atesorando. ¿Qué están atesorando? Ira. ¿Para cuál día? Para el día de la ira. Yo me acuerdo en una cierta ocasión que leí ese texto así, no me acuerdo dónde viene, qué versión era que dice que Dios al que considera a su hijo lo corrige y al que no, porque es bastardo. Romanos capítulo 12. No, Romanos 12, no, Hebreos 12. Hebreos 12. ¿Sí dice así, no? Sí, porque al que disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo, porque qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos, porque si no aguanta la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así dice el texto. Entonces, ¿qué es un bastardo? Ahí se oye bien fea la palabra, ¿verdad? Sí. Es un hijo ajeno, un hijo ilegítimo, un hijo no reconocido. O sea, tú dices que eres mi hijo, no, tú no eres mi hijo. Así es como Dios dice, ¿verdad? Entonces, si eres un verdadero hijo de Dios, entonces, dijera la palabra, aguanta vara. Porque te va a disciplinar. ¿Ya los disciplinó el Señor? ¿Ya están? Bueno, si ya nos disciplinó, pues ni modo, a levantarnos y a echarle ganas. Lo ideal es que seamos irreprensibles para que no nos reprendan con vara. Al punto al que estábamos hablando es que la gente que decidió no acercarse a Dios tiene un criterio diferente, de doble moralidad. Por lo tanto, cuando ellos vean el chiquero, ¿qué hace el puerco cuando ve el lodo? Pues se revuelca. Y si Dios les va a decir, te toca juicio, ¿por qué? Porque tú lo decidiste. Va a decir, es injusto. No es injusto, tú lo decidiste. Tú tuviste la opción. Se te confrontó con tu verdad y no quisiste. Preferiste el chiquero, ¿no? Pues ahora, quédate en tu chiquero. Y eso es porque muchos van a decir, es que es injusto. No, el juicio de Dios siempre va a ser justo. Que algunos no lo quieran entender es otra cosa. Y para ese día están atesorando esa ira de Dios, porque su corazón se hizo duro. Dice el 6,
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí recuerden que cuando hablamos de pagar conforme a las obras, no está hablando de salvación. ¿De qué está hablando? No digo. Sí, consecuencias. Haces algo malo, ¿qué quieres que Dios te haga? ¿Que te felicite? ¿O que te reprenda? También podría quedar la obediencia. ¿Cómo? La obediencia. Pero no entiendo. De que dice que conforme a sus obras, porque pues si nosotros por obediencia hacemos lo que Dios nos pide, pues serían por lo que hacemos para Él, de Él, eso serían obras buenas, ¿no? ¿No dice el Señor que no hagamos tesoro en la tierra? Donde llega el ladrón y se roba lo que puede. Donde el polvo y el orín corrompen, dice. Hagamos nuestro tesoro en el cielo. Y si están atesorando en el cielo, es como ir depositando en un banco espiritual. ¿Cómo va esa cuenta? ¿Eso es bueno o es malo? Entonces, si uno da un vasito de agua en el nombre de Cristo, o sea, es decir, que no voy a pedir nada a cambio, que lo hago por el deseo de bendecir, entonces, aunque no es la motivación, no debe ser la motivación, y lo aclaro, no porque Dios te quiera recompensar, lo veas con esa motivación, voy a dar para que el Señor me recompense, entonces es la conveniencia. No, eso no es lo que Dios quiere, sino que Dios, siendo bueno, nos quiere recompensar lo que hacemos cuando nosotros no estamos esperando la recompensa. Entonces Él sí nos va a recompensar, porque de deberlo no nos debe nada. O sea, nosotros le debemos a Él, pero Él nos quiere recompensar esa labor que hacemos. Entonces a eso se le llama entrega de galardones. ¿Cuándo será eso? Después del rapto. En el tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo no es para condenación. Entonces imagínense que llegan bien seguros ahí con el Señor. Señor, vine por mi corona. ¿Qué corona ni qué corona? Te va a dar tus azotes. ¿Por qué? Porque vas a recibir lo que atesoraste. Y sí, aplica de los dos aspectos, cosas buenas o cosas malas. ¿Qué atesoraron? ¿Cosas buenas o malas? Bueno. Dios nos va a dar lo que nos merezcamos. Y vuelvo a repetir, no tiene que ver con salvación, tiene que ver con las consecuencias de lo que hayamos hecho en esta vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Y obviamente viene acompañado pues precisamente de la totalidad, ¿verdad? El cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí hacemos una pausa para regresarnos al versículo 7. ¿Se acuerdan qué dice Santiago acerca de una verdadera fe? La fe sin obras es muerta. Una fe sin obras es una fe muerta. ¿Cómo se muestra la verdadera fe? A través de las obras. Respaldada por una vida de perseverancia. Que son los frutos, ¿no? Cuando una persona dice que está en Cristo y está estudiando, conociendo, aprendiendo, tal vez predicando, haciendo buenas obras, en un buen testimonio, pero no nació de nuevo, va a llegar un punto donde ya no va a aguantar, porque está en contra de su naturaleza, y va a terminar regresándose al lodo. Entonces, ¿qué evidencia? Como dice Juan en su primer carta, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, aunque muchos se van con la finta. ¿No pensaban todos los discípulos que Judas era también de ellos? Sí. Hasta el día que Judas salió a entregar al Señor, los discípulos decían, de seguro le va a dar de comer a los pobres. Todos estaban engañados. Pero terminó saliendo, evidenciándose. ¿Cómo sabemos que alguien que ahorita está en Cristo, si es de Cristo? Porque va a ser fiel hasta la muerte. Si decimos, mira, el hermano fulanito tenía sus errores, todo, pero permaneció fiel hasta los 90 años, 95 años que murió. Bueno, entonces dio una evidencia de que hasta el último momento estuvo firme en su fe, con todo y sus errores, todo, pero estaba ahí luchando. Eso es referencia, ¿no?, a estas obras. Entonces, vida eterna, ¿quién es?
a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Cuando dice buscan, no se refiere a un anhelo como meta, sino como una expectativa. ¿Qué esperan que va a pasar con su alma después de morir? ¿Que el Señor la va a tomar para después resucitarlos? ¿O no? Eso es lo que buscan. Pero no en un sentido de que ese es mi interés egoísta, ¿verdad que no? ¿O sí? Bueno, o sea, no se confundan porque eso es lo que trata de decir este texto. Los que están buscando como expectativa. Es que hay un anhelo, ¿no? Por estar en su presencia. Más que nada es eso, por sentir, pues ahora sí que esa llenura, algo que o sea, que ya no nos falte nada, ¿no? Porque en este momento, a pesar de que muchas veces tenemos ciertas cosas, sentimos un vacío. ¿Sí? Cuando estamos en comunión con Dios, le alabamos, entramos ahora sí que hasta su lugar santísimo, como dijera, hay esa llenura, ¿no? Así es. Pero salimos y continuamos nuestra vida normal, cotidiana, y sentimos ese vacío. Entonces sí hay como que ese anhelo a esa llenura, ¿no? Completa. Pues sí. Más que nada buscar eso. Entonces, si le preguntáramos al apóstol Pablo, ¿qué piensas, Pablo? ¿Tú sí estás buscando la vida eterna? ¿Y qué contestó él? Ya no sé qué elegir, ¿verdad? Porque si vivo es porque la iglesia necesita la labor que estoy haciendo. Pero si muero, él dice así bien claro, eso es mucho mejor, porque me voy con él. Sí. ¿Dónde estaba su fe? En eso, ¿no? En estar con Cristo. Entonces dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿podríamos juzgar a Pablo de que es un convenenciero? No, entonces no vayan a malinterpretar este texto. Es que es lo que están buscando es gloria y honra. No, les voy a leer este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, hay algunos que son constantes en hacer el bien. Buscan de Dios la grandeza, el honor y una vida que no puede ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna. ¿Qué opinan? No. ¿No? No. ¿Qué está mal o qué? Ahora sí que como dicen, lo que buscan dice grandeza, honor, dice, y una vida que no puede ser destruida. Y no, la realidad es que eso es como que superficial, ¿no? Pero entonces no la buscan. Así como se explica aquí, no. No es como le decía yo, al menos en mi forma de pensar, ¿no? Yo lo que busco es eso, ¿no? Esa llenura, ¿sí? O sea, esa plenitud, ¿sí? De que ya no me haga falta nada. Porque la palabra buscan sí está. ¿Sí? Pero precisamente es lo que les trato de dejar en claro, la intención de esa palabra buscar. No como una meta egoísta, sino como un anhelo. Sí. Entonces, podríamos decir que estamos buscando la inmortalidad. El honor, ¿qué significa el honor? El ser reconocidos por él. El poder ser reconocidos por él. Es un lugar de dignidad. En una versión dice honor, otras versiones dice honra. La palabra es la misma. Y también dice buscan gloria. ¿Qué significa gloria? Pues es lo mismo, ¿no? Estar enaltecidos con él. ¿Ser enaltecidos? Como también como altivez. No, o sea, como un gozo para estar con él, ¿no? Un gozo de estar con él. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? O sea, ¿está bien o está mal? Pues, si lo vemos nada más literalmente, pues sí está mal, ¿no? Pero si ya lo vemos a profundidad y definiendo las palabras, pues sí está bien interpretado hasta cierto punto, ¿no? Estaba buscando un texto donde habla de la gloria o alabanza que uno recibe del Padre. No sé si han leído ese texto. Hay uno que dice que él se ceñirá los lomos para servirnos, ¿no? Ahí mismo en Romanos capítulo 2, ¿qué dice el versículo 29?
lo es en el interior, y la verdadera circuncisión del corazón, según el Espíritu y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres. Otras versiones dicen alabanza. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Se dan cuenta que es el mismo contexto? Entonces, si se dan cuenta, el contexto no está hablando de una altivez. Está hablando de buscar una gloria que venga de Dios. Es como cuando... Ser agradables, ¿no? Es como cuando Dios le presume a Satanás, a Job, ¿no? Que le dice, ¿has visto mi hijo? Sí, no solo a Job, ¿verdad? Sino pues, a cuántos, ¿no? ¿Qué decía Dios de Abraham? Mi amigo. Mi amigo. ¿Qué decía Dios de Moisés? El hombre más manso sobre la tierra. ¿Qué decía de Job? Perfecto en sus generaciones, ¿no? Creo que igual que Noé, si no me equivoco, tal vez me puedo estar confundiendo. Pero si no me equivoco, a Noé también le dijo así, ¿no? Perfecto en sus generaciones. ¿Y qué diría de ti? Me avergüenza. Dice, imagínate que llega Satanás y dice, ¿a quién voy a hacer caer ahora? ¿A quién? Dice, no, ya consideraste a mi siervo Job. No, no vas a poder. Solito se tropieza. Ya consideraste a Abraham, ese sí es mi amigo. Daniel decía mi muy amado. Dice, y de híjole, mejor pasamos al siguiente, ¿verdad? ¿Cómo que hablará Dios de ti? ¿Hablará cosas buenas o cosas malas? Esa es la gloria de Dios, esa es la alabanza que viene de Dios. Estará mal, bueno, sabemos que el orgullo es pecado, ¿no? El orgullo es un pecado. ¿Qué opinan de cuando un hijo trata de que su papá se sienta orgulloso? ¿Es pecado? No. Porque no estamos hablando del mismo uso de la palabra orgullo, ¿verdad? Porque un hijo que trata de enorgullecer a su padre está tratando de darle gloria, está tratando de darle honra a los padres. Entonces, ¿está buscando que el padre le dé honra? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está esperando que se vea que ese trabajo fue de virtud, ¿no? La honra es reconocer. Así es. Es reconocer tanto, bueno, más que nada los buenos atributos, ¿no? Eso es honrar hacia las personas, hacia los demás, ¿no? Reconocer los buenos atributos. Y muchas veces también reconocer que aunque hay cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas, por decirlo así, ¿no? Sí. Eso es para mí el significado de honrar es eso. Sí, reconocer. De alguna manera, el reconocimiento de honra tiene que ver con ir puliendo nuestro testimonio para que sea solamente de enaltecimiento y no de juicio, ¿verdad? Eso es poder terminar como un juicio de honra o un meta final, ¿no? Que sea una honra, una gloria. Entonces, a eso se refiere. O sea, si nosotros hacemos algo tratando de agradar a Dios, ¿estará mal? Pues no, ¿verdad? Ese es el uso de Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Porque perseveran en hacer lo correcto porque es correcto. Porque ese es su anhelo, están esperando la comunión plena con Dios. Pero también viene la contraparte, dice en el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. ¿Por qué el judío primero? Fue el primero en recibir la palabra. El juicio de Dios comienza por su casa. O sea que así que podemos decir al cristiano primero y después Después a los de afuera. al inconverso. Así es. Sí. Entonces por eso dice primero al judío y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir el versículo 11? Que no existen los chiqueados de Dios, no existen los consentidos. Sí. Dios no hace acepción de personas. ¿O conocen alguna excepción? No, ¿verdad? Eso es en contra de la naturaleza de Dios. Y es lo que veíamos con Job.
hubo acepción. Y no importa quién sea, o sea, Dios nos trata igual a todos en el sentido de las cuentas que vamos a dar. No trata igual con nadie en la forma en que nos confronta. Ahí sí es diferente. La forma en que Dios nos trate va a ser diferente porque necesitamos trato diferente. Pero los parámetros de santidad de Dios van a ser los mismos. Sí. Eso es lo que no va a cambiar con ninguno. ¿Verdad? ¿Vamos bien? Sí. 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Cuando dice ley, ¿a qué ley se refiere? A la ley de Moisés, ¿verdad? A la Torah. Los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, ¿que hubo alguna excepción? No. ¿No? ¿Verdad? Si se tiene la ley o si no se tiene la ley, ¿hay diferencia? ¿No, verdad? No hay ninguna diferencia. Desde Adán hasta nuestros tiempos, todos han sido juzgados. Así es. Ajá. Nada más que hay el juicio, aunque de todos modos va a ser, o sea, Dios va a decir, pecado es pecado. Sí. Con ley o sin ley, el pecado siempre va a ser pecado. Pero sí hay diferencia cuando lo haces con conciencia o sin conciencia. En cuanto hay atenuantes, es como en un juicio, ¿no? Cuando alguien hizo algo malo, pero hay atenuantes, bueno, se le tienen ciertas consideraciones. Que es con Premeditación, alevosía y ventaja. Ándale. Mismo que es con el conocimiento y sin el conocimiento. Así es. O sea, Dios no tendrá por inocente al culpable, eso lo dice muy claro. Sin embargo, sí hay atenuantes. Es decir, una cosa es que alguien haga una mismo mal. O sea, vamos a poner ejemplo. 2 personas hacen lo malo, pero una lo hizo con toda la premeditación y la otra lo hizo por ignorancia. Al que lo hizo por ignorancia, de todos modos se le va a juzgar que hizo algo malo, pero con consideración. Pero al que lo hizo con toda la premeditación, vienen las consecuencias. Decía el texto, primeramente al judío y también al griego. ¿Quién tenía la ley, el judío o el griego? El judío. El judío. Entonces, el judío va a ser juzgado conforme a la ley. ¿Y el griego? Conforme a la ley de su corazón. Pero no, ya tenían los dos la ley. No es diferente. ¿Está hablando de la iglesia esta? No, sí, o sea, cuando dijo al judío y al griego, que no ya tenían los dos el conocimiento. Sí y no. Porque es lo mismo que en una iglesia cristiana que todos tienen un mismo conocimiento. Es como decir, no tiene el mismo conocimiento uno de los diáconos que tiene 20 años en la iglesia o alguien que se convirtió hace un mes. La fe es la misma, pero no el conocimiento. Más que nada por las tradiciones que tenían. No es lo mismo el judío que desde pequeño se le enseñó la palabra al griego, sí, o ya de grande la aprendió, sí, y no tenía el mismo asentamiento. No tiene los mismos fundamentos. Ajá. Nos dicen en los comentarios que los judíos ortodoxos dicen que ellos son los favoritos de Dios. ¿Son los chiqueados? Son los chiqueados de Dios. Pero no, ¿verdad? Porque pues también la escritura nos muestra que no hay excepción de personas. La única diferencia es que ellos tenían más responsabilidad por tener la palabra de Dios. Así como el día de hoy tienen más responsabilidad los cristianos porque tienen la palabra que los no cristianos que pueden pecar en una misma falla, o sea, en un mismo pecado, pero el juicio va a ser más fuerte para el cristiano. Es decir, tú sí sabías. En la ley moral, por decirlo así, o civil, se aplica lo mismo, ¿no? Que dice que una persona se le juzga con cierta medida, por decirlo así, pero si ese mismo delito lo hizo un servidor público, se le condena al doble. Uh-huh. Sí. Se supone, ¿verdad? Se supone, bueno, Se supone. Lo es que ni se les puede poner fuera. bueno, se supone que así debe de ser, no es lo correcto. Entonces aquí aplica lo mismo. Se puede decir, nosotros como servidores se nos aplica doble. Uh-huh. Sí. Aunque esa jactancia que nos dicen en los comentarios es una jactancia que sigue ha sido la misma desde el tiempo que se escribió esta carta hasta el día de hoy. Muchos judíos tienen esa soberbia de decir, yo soy del pueblo de Dios, entonces yo tengo un favoritismo, ¿no?, de parte de Dios. Entonces dicen, la salvación de Cristo, algunos tienen esa doctrina, la salvación de Cristo no es para los judíos,
pero no porque ellos no la alcanzan, sino porque no la necesitan, según ellos. No, nosotros ya somos el pueblo de Dios. Cristo vino para los gentiles, esos los que creen en Cristo. Obviamente los ortodoxos no creen en Cristo, ¿no? Para ustedes nunca va a haber salvación. El Mesías cuando venga, porque ellos no creen en Cristo, cuando venga será nada más para restablecer el reino de David aquí en la tierra. Esa es su idea. O sea, ellos creen que no necesitan salvación. Exacto, ellos creen que no necesitan salvación. Todo judío ortodoxo no se preocupa en nada de su salvación porque no creen necesitarla. Creen que por ser parte del pueblo ya por eso, pues ya. Pero su misma historia les muestra que sí, ¿no? En la muerte de los corderos que hacían, ¿no? Que se tenía que estar renovando cada año, que no era eterna. Muchos lo siguen haciendo. Pero precisamente creen que el estar cumpliendo es lo que los mantiene bien. Ajá, por eso le digo. Porque dicen, ya maté mi corderito de Pascua. Bueno, ahorita no lo hacen porque no hay templo, ¿verdad? Pero en cuanto se construye el templo, va a decir, ahora sí, vamos a poder llevar el corderito pascual y que nos cubra otra vez de nuestro pecado. Diría que dicen que los cristianos estamos engañados, porque creemos que tenemos la salvación, y la salvación es para ellos nada más. Sí, o sea, son diferentes posturas. Unos que la salvación no nos incluye, otros que sí nos incluye porque ellos no lo necesitan. O sea, las dos están mal. Y precisamente lo que viene adelante en el capítulo 2 de Romanos habla de ese punto, y es para dejarlo en claro, que precisamente Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque la salvación la necesitamos todos. Pero bueno, también me están preguntando en los comentarios acerca de los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000 salvados? No nos podemos desviar del tema. Ni usted se la creyó. Dice la palabra que serán 12,000 de cada tribu, ¿no? Sí. Los sellados. Bueno, recuerden que en el contexto de los del Apocalipsis está hablando de que viene el juicio, precisamente el día temible del Señor, que es el juicio de las naciones. Entonces, cuando se desatan los sellos y ahí vienen los jinetes a todo lo que dan, dice el Señor, esperen, todavía no, porque primero tengo que sacar a los míos, hasta que se junte, dice la palabra, el número de los sellados, ¿verdad? Entonces dice Juan, oí una voz en el cielo, y que me dijo cuántos eran los sellados. ¿Qué decía esa voz? 144,000, 12,000 de esta tribu, 12,000 de esta, 12,000 de aquella, de todas las 12 tribus, pero una tribu no está. ¿Cuál? La tribu de Dan, porque de Dan viene el anticristo. Porque ya eran 13 tribus. Entonces son 12 tribus en el sentido espiritual. Literalmente hay 3 listas oficiales de las 12 tribus, ¿sí saben? Los 12 hijos de Jacob, esa es la lista, la primera lista, donde no están ni Efraín ni Manasés, pero está Leví. Cuando es la repartición de tierras, se hace otra vez lista de 12 tribus. O sea que los 144,000 no son literales. Exacto. Ya se me adelantó yo hablándole de Efraín y Manasés y ya me arruinó el final. Lo mismo que los 24 tronos, ¿no? O sea, sí va a haber 24 tronos, pero después dice Juan, miré y vi tronos, y a los que se les dio la facultad de reinar. Pero ya no dice 24 tronos, dice muchos tronos. Sí, porque si no, los 24 tronos que representan las 12 tribus y los 12 apóstoles ya serían más, ¿no? Así es. Entonces, cuando así lo mismo que con los tronos, dice Juan con los 144,000, que oyó la voz que decía que cuántos eran, pero después, inmediatamente después dice, y entonces alcé los ojos y miré, y había una multitud que nadie podía contar. Entonces le dice el ángel, ¿qué? ¿No escuchaste que son 144,000? No, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque el número era simbólico, porque los de la tribu de Dan dirán, ¿y yo qué culpa tengo que mi tataranieto sea el anticristo? No, yo sí quiero estar ahí. Entonces sería discriminatorio. Entonces, precisamente cuando ve de toda lengua, tribu y nación, pues no que solamente los de Israel. Entonces dice la palabra que somos injertados en el pueblo de Dios, coherederos de las promesas de Abraham. Ellos piensan que las promesas de Abraham son solamente para los de la sangre de Abraham. Y aquí en este capítulo 2 también vamos a ese punto, que no es judío, no es israelita, el que lo es en la sangre,
sino el que lo es en la fe. Eso nos incluye a nosotros y excluye a muchos que sí tienen la sangre de Abraham. Y ahí es donde entra que Abraham es padre de ellos por sangre, pero es padre de nosotros por la fe. Así es, exactamente. Entonces, cuando se ve toda esa de toda lengua, tribu y nación que están ahí las multitudes, ya es una multitud que nadie podía contar. Entonces pregunta, ¿y estos quiénes son? Son los que vienen saliendo de la tribulación. ¿Y por qué están saliendo de ahí? Porque se están juntando el número de los sellados. Dice en Efesios 1:13 que cuando oímos el Evangelio y creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está el sello. ¿Ya están sellados? Creo que sí. Espero que sí. Entonces los 144,000 nos incluye. ¿Por qué? Porque lo que importa es la numerología. Es decir, 12 significa ¿qué? Gobierno de Dios. Gobierno de Dios. 1,000 significa multitud. Y 12 por 12, ¿pero qué significa? Multitud. Es el sometimiento al orden que Dios da. Es la multitud que se sometió al gobierno de Dios. Eso significa los 144,000. 12 por 12, ¿qué digo? 144. O sea, bueno, el resultado numérico o el significado. Significado. Ah, son los que se someten al gobierno de Dios. Repítalo, pero otra vez, como lo dijo al principio. Ah, qué gusto. Ahí queda grabado, ahí lo ves. Repítala. Para que se desvíe del tema, ya ven. Los que ven la transmisión, ayúdenme a orar por el hermano. Es para que aumente su paciencia, pastor. No, si yo no le pido a Dios paciencia. Ahora le pido que caiga fuego, ¿no es cierto? No, ya vamos a enfocarnos, ¿sí? Dice el texto. ¿Cuál estábamos? En el 12, ¿no? 12. Sí. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley serán Sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque está confirmando las palabras de Santiago, que una fe sin obras es una fe muerta. Porque cuando los gentiles, y aquí ven, da un contexto cultural y de conciencia en el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles ¿qué? Sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Una pregunta que muchas veces hacen es, antes de que Cristo viniera, ¿cómo se juzgaba la salvación de una persona si Cristo no había venido? Era por la moralidad de uno mismo, ¿no? ¿La moralidad? Sí. Eso no es muy claro. ¿Cómo se juzgaba? ¿Cómo se juzgaba la salvación de una persona? ¿O cómo una persona podía juzgar su propia salvación si Cristo aún no venía? Por su conciencia. ¿Por su conciencia? Creyendo en el Evangelio, pero No, antes de que viniera Cristo. Antes de que muriera. Con el cumplimiento de la ley. Antes de que viniera Cristo, sí era Antes por de el que- cumplimiento de la ley. ¿Era por la ley? Cumplimiento de la Sí. ley. No, Nada más que hay un pequeño detalle. Si leen la carta de los Gálatas, dice que la ley fue eliminada como un medio de salvación por su ineficacia. No que la ley no sirva, sino como fuente de salvación es ineficaz. es por la fe. Que Siempre. deposita en el Mesías. Siempre ha sido en la fe. Pero ahora, hay una pequeña diferencia. No puede tener fe en el Mesías alguien que nunca le fue enseñado que vendría un Mesías. Ajá. Ahora, hay una ley en nuestros corazones. No se les hace mucha coincidencia que en todas las naciones antiguas coincidan en sus leyes básicas: no robar, no matar, no codiciar, ¿no? Esos mandamientos básicos. ¿Por qué coinciden si no tenían la Torá? Dios lo puso en el corazón. Porque está en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque esa conciencia la ganaron de una manera ilícita, Adán y Eva, y no la heredaron. Ese es el fruto de la ciencia del bien y del mal. Tenemos una conciencia básica del bien y del mal. El conocimiento. Ujú. Ese conocimiento ya viene injertado.
Así es, ya está ahí. Ahora, no se vayan a confundir, porque si entendemos mal esto, podrían algunos desechar la fe en Cristo, porque va a decir, entonces que me baste mi conciencia. No, la palabra es bien tajante. No hay otro medio para llegar al Padre, solo uno. Jesucristo. Solo Cristo. No hay otro. No hay otro medio, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, ¿sí? La realidad es que aquí ya no podemos desechar el conocimiento de Cristo, ¿no? Desechar. Porque, ajá, porque yo puedo decir que me baste mi conciencia, como dice usted, pero yo estaría desechando lo que conozco de Cristo. Y dice que aquel que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de él, ¿no? Pero si tenemos esa idea de que entonces los que no conocieron a Cristo, entonces sí les es válida su conciencia, entonces eso causaría conflicto para los que sí conocen a Cristo. Y entonces volvería a mentir a que no hay otro camino. Y lo que quiero es explicar el por qué sí cuadra. ¿Por qué? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvación, pero específicamente la salvación de Dios o de Jehová, porque es la unión de dos palabras hebreas, Yah, que es la abreviación de Jehová, y Shua, que es salvación. Yahshua es salvación de Jehová o de Dios, ¿verdad? Entonces dice la palabra que no hay salvación fuera de él. Incluso en el Antiguo Testamento dice, fuera de mí no hay salvación, dice el Señor. Entonces saben que no hay otro camino. Pero si esa conciencia de una divinidad suprema está en el corazón de los hombres, tal vez no lo conocen, tal vez no saben cómo se llame, tal vez nadie les presentó la Torá, pero ya saben que existe por la conciencia que hay en sus corazones. Saben discernir de un modo muy básico y general el bien y el mal. En esa conciencia, ¿qué pasa si alguien dice yo quiero ser bueno? ¿Lo va a lograr? Sí. No. No, pero o sea, lo haces, pero ya, bueno, como Es premeditado, ya no. por la moralidad, ¿no? No, pero es que ahí es donde entraría la fe de Martín Lutero. O sea, antes de justo por la fe vivirá. Espero no hacer los bolas. Martín Lutero tenía una costumbre que era flagelarse. Sí. ¿Por qué se flagelaba? Porque se sentía culpable. ¿No? Porque sabía que no podía ser santo, entonces él solito se disciplinaba. Una persona que reconoce lo básico del bien y del mal y que intenta hacer lo bueno, sin tratar de justificarse, se va a frustrar. Se choca a sí mismo. Porque se va a dar cuenta que no puede. Para eso vino Cristo. Para eso se nos da la ley. Para que reconozcamos que no podemos solos. Por eso la ley es antes y luego Cristo, no al revés. La ley es para que cuando una persona diga, yo soy santo, Dios dice, mira, para mí santo es la ley. A ver, dime si de veras eres santo. Sí, no, aquí ya no. Pero acá sí, aquí sí. Bueno, este tampoco. Bueno, este sí, pero este tampoco. Bueno, mira, que transgrede un mandamiento pequeñito, se hace transgresor de toda la ley. O sea que descalificado como santo, no eres santo. Por eso se dio la ley, porque la ley nunca pudo salvar a nadie. La ley se dio para que quedara bien evidenciado que no podemos ser salvos por cuenta propia. Si alguien nunca tuvo la ley, pero tiene una conciencia limpia, es decir, trata de hacer lo bueno, también se va a dar cuenta que no puede. Y va a tener que recurrir a medios de acallar su conciencia, lo cual se le llama religión. La religión acalla la conciencia. Bueno, en estos tiempos no hay excusa. Ahora que tenemos todo el conocimiento, no hay excusa. Pero antes de la ley, más bien dicho, tenemos menos excusa, Sí. porque ya es más conocido de la palabra. Sin embargo, el principio es el mismo. O sea, antes de la ley, antes de que estuviera la ley, vamos a poner, por ejemplo, ¿qué pasa con Job? En el tiempo de Job no existía la ley. Job ni siquiera era judío, ni hebreo era, porque Abraham ni había nacido. Entonces Job no era ni siquiera del pueblo, pero tenía esa conciencia básica. Esos pequeños guianzas que tuvo de padres a hijos, desde Adán, eso era toda la Biblia que tenía Job. Y sin embargo él trataba de hacer lo correcto, pero Dios lo guió a un mayor entendimiento. Somos inexcusables por eso, por la revelación natural de Dios. Entonces vamos a darnos cuenta tarde que temprano que no podemos ser buenos, a menos que nos excusemos en algo. Yo soy bueno, pero aquí fallaste. Bueno, pero eso fue porque no me quedó de otra.
Eso es porque me vi obligado. Eso es por lo que haya sido. No te puedes engañar solo. Sí. Así que, ¿qué opción te queda? No tienes Biblia, no conoces a Dios, no conoces qué quiere Dios. Lo único que sabes es que lo intentaste y no pudiste. ¿Qué te queda? ¿Qué harían? O sea, véanse en esa situación. Que no conocen ni quién es Dios, no conocen que existe una Biblia, no conocen a Jesús, no conocen la obra de la cruz. Lo único que saben es que intentaron ser buenos y no pudieron. ¿Y ahora qué hacen? Buscar, ¿no? Pero si ya, o sea, ya buscaron, ya intentaron. Muchos se vieron, bueno, la mayoría de las culturas hacían adoración al sol. Bueno, es lo que les digo, religión. Pero si dejamos fuera la religión, porque la religión no cura, la religión solamente acalla la conciencia. Pero si yo soy honesto con mi propia conciencia, ¿qué me queda? Es que aquel que no tiene temor de Dios o no conoce de Dios, no le preocupa. O sea, él sabe que es bueno, sabe que hace las cosas que ha aprendido que son buenas. O sea, no tiene una preocupación como tal. Es que debería de tenerla, porque ese es el punto de este texto. Que si uno es honesto consigo mismo, a tarde o temprano se va a dar cuenta que falló. Entonces se va a dar cuenta que algo le falta. Por eso. Pero entonces, si no existe la Biblia, Pues es buscar, o sea, de alguna u otra forma, ¿no? A ese ser supremo. Sí, pero mientras lo encuentra, sigue fallando. Pues sí, hasta que no Es encuentre que- algo que le diga que está mal, como lo decía Pablo. No, es que lo que le dice que está mal es su propia conciencia. Sí. Bueno, entonces es cambiar, ¿no? Que ahora sí que es al punto que quiere llegar ustedes a O sea, la Biblia nos pone algo bien tajante. No podemos ser buenos. Ese es mi punto. No podemos. Aunque no tengamos la Biblia, somos inexcusables. Porque nuestros razonamientos nos hacen ver que estamos mal. O sea, pero ahí tendrías que tener conciencia para sentirte mal, para saber qué puedo hacer para estar bien, porque no conozco ni de Dios, no tengo temor Por de eso, Dios. no, pero precisamente sí debe de surgir un temor de Dios innato. Por eso, pero tienes que creer en algo, como los alcohólicos dicen, Por eso. creen en un ser superior. Pero esa conciencia del ser superior es lo que Dios puso en nuestro corazón. Al no entenderlo se crean religiones. Pero ya estamos creando una imagen. Pero también se siente ese vacío al final. Sí. Yo, bueno, en lo personal, cuando yo no conocía de Dios, no conocía la Biblia, no nada de eso, como usted dice, no, uno busca en la religión, pero al final siente ese vacío, siente esa necesidad o de saber como que hay algo más, ¿no? Como que uno tiene esa esperanza de saber. Eso es un rasgo bien característico. Hay algo más, ¿no? Cuando uno está en una religiosidad, pero tiene una fe, o sea, de búsqueda, se va a sentir el vacío. Sí. Y precisamente esa necesidad es lo que nos va a generar la intención de buscar. O sea, ya no le voy a dar más rodeos, para que no se me desesperen. El punto es, si sabes que una religión te sigue dejando un vacío, porque no puedes, o sea, si eres honesto, va a estar esa espinita, Sí. como piedrita en el zapato incomodándonos. Intento y no puedo, y no puedo, y no puedo. Solamente tienes una opción, aunque tal vez tú digas, no sé si ese Dios que me presentan es el verdadero, yo no sé quién es el verdadero Dios, lo único que sé es que necesito misericordia. ¿Por qué? Porque es la conclusión, a la única conclusión a la que se puede llegar cuando tu conciencia te acusa, intentando corregir y no puedes, intentando corregir y otra vez no pudiste. Entonces, llega un punto donde dices, no hay otra, necesito la misericordia del Dios que me haya creado. Ahí es donde entra Cristo. El tener esa conciencia es lo mismo que invocar el nombre de Cristo, porque invocar el nombre de Cristo significa reconocer que necesito que Dios me salve. Esa es la forma de tener salvación. Eso es lo que está diciendo. Entonces la fe es la misma. La fe en que la salvación solo puede venir de Dios y no de mí. Y Ahí se resume. Aún así, antes de la ley era lo mismo, buscar la misericordia. Podríamos decir que tenemos tres grupos de gente. Los que tienen la palabra, podríamos ser nosotros, podríamos ser los judíos. Los que saben del Mesías y podemos poner nuestra fe en él. Los que tienen tal vez la palabra pero no la entienden o no conocen del Mesías, que se basan por ejemplo en las obras de la ley.
también se van a dar cuenta que no pueden salvarse por la ley. Y el tercer grupo de gente es el que no tiene no tiene ninguna base. Los tres se tienen que salvar por el mismo medio en que Dios salva. ¿Cuál es la diferencia? El cristiano sabe cómo y sabe quién es Dios. Los judíos saben cómo, pero no saben quién. Saben que es la misericordia de Dios, pero no saben quién es el Mesías. Y los del otro grupo no saben ni quién ni cómo, pero saben que hay un creador y en él confían. O sea, al final de cuentas es la fe en que la salvación viene de Dios. O sea que se puede decir que como Job, que no te decía que de oídas lo conocía, ¿no? Ahora, la siguiente parte, el siguiente escalón es precisamente lo que Dios hizo con Job. Es manifestarse a él. Ya. El Pero que, siempre y cuando él busque esa misericordia, ¿no? así es. Lo primero es buscar la misericordia de Dios. Ya. Que no conozco, pero lo busco. Y entonces Dios se va a empezar a manifestar de una o de otra manera. Y es que, como dicen, ¿cómo sabes cuando Dios obra en tu vida? Porque no obra nomás así porque sí. Primero ve el esfuerzo que hiciste, ve todo lo que está a tu alrededor en tus medios y tratas de hacerlo. Pero cuando ya no puedes, ¿qué te queda? Voltear hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ya que estaban tomando de ejemplo a Job, ¿en qué momento se acuerdan del libro de Job que se habla de la salvación de Job? Así es, en ningún momento, porque el libro no trata de la salvación de Job, porque desde que se nos presenta a Job, ahora sí que desde que Dios presenta a Job en el cielo, le dice, este ya es mío, es mi siervo. Así que el hecho de que Dios se haya dado a conocer a Job, no era para traerle salvación, era porque él ya tenía la fe que lo salvaba. Era para una intimidad con él. ¿Cuál era la conciencia que tenía Job? Mis hijos pudieran haber pecado, voy a ofrecer un sacrificio. ¿Por qué? Porque así fue enseñado. Sí. La mayoría teorizan de que esa fe viene del conocimiento de Adán y Eva, de que Dios realizó el primer sacrificio al matar unos animalitos para cubrirlos con sus pieles, para cubrir su desnudez. Ellos lo entendieron que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces por eso enseñaron los sacrificios y por eso todas las culturas antiguas sin excepción, todas sacrificaban. Todas hacían sacrificios, todas. Porque todos vienen de Adán y Eva. Aunque sean culturas muy diferentes. Unos sacrificaban hombres. Sí, nada más que unos sacrificaron ya personas. Pero el principio de sacrificar venía desde ahí. Ya como se fue deformando, eso ya vino con la historia. Sí. Entonces Job tenía una conciencia limpia, porque la motivación era agradar a Dios. Por eso Job, Dios le dice de Job que era siervo, es decir, lo que hace lo hace para mí, no para él. Nada más que lo hizo de una manera equivocada, y por eso Dios lo empezó a guiar en ese trato que tuvo. Entonces la salvación de Job nunca estuvo en juicio. El tema que estamos hablando aquí primeramente sí era de la salvación. Por eso es que es una conciencia innata de buscar que su salvación venga de Dios. ¿Vamos bien? Nos decían que eran salvos por sus buenas obras. Bueno, las obras no eran en sí, sino el para quién eran las obras. Si las obras eran confiando en que estoy agradando al Dios al que no puedo comprarle mi salvación, entonces sí. Si las obras son para ganarme la salvación, a eso es religión. Como las indulgencias. Y eso no va a salvar a nadie. Bien, espero haber aclarado el punto. ¿Dónde me quedé? Ya no sabes qué hacer. En el 16, ¿no? ¿Cuál? ¿6? 16. El día en que Dios juzgará por Jesucristo. Ah, yo ya me regresé hasta el 8, creo. El 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así es. Entonces, precisamente los razonamientos es lo que les puede justificar. ¿Cómo? Porque le pueden decir al Señor, yo lo que hice, lo hice con una conciencia limpia. Y bueno, ahí sí vemos el actuar de Job. Porque, ¿qué decían los amigos de Job? De seguro pecaste. Sí, o sea, ese era el argumento, ¿verdad? O sea, la creencia que ellos tenían que aquel que padecía es porque tenía pecado en sí. No había otra
Y la forma en que se dieron las cosas como que no dejaba a pensar que eran simples consecuencias. O sea, no se enfermó por consecuencia de un descuido de salud. O sea, fue bastante evidente que su enfermedad era algo sobrenatural. Por todos los juicios que llegaron al mismo tiempo. Que, como lo disciernen los amigos, Dios no castiga de balde, ¿eh? Algo hiciste. Así que ya mejor ponte a cuentas. ¿Y qué decía Job? No. Mi conciencia está limpia. ¿Y qué dice Dios al respecto? Job tenía razón. Job no pecó en esa afirmación. Así lo dice la Escritura. No era por causa de pecado. Era porque Dios lo quería llevar a una verdadera comunión. Pero su conciencia estaba limpia. Eso es lo que dice. Sus razonamientos les pueden justificar. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Que Dios te perdone por ignorante? Porque muchos en eso se quieren basar. Mejor no estudio para que Dios me tenga por alto ese tiempo, ¿no? De ignorancia. Tienes el conocimiento de que si no estudias, ya no Sí. es ignorancia. Sí, y si uno rechaza deliberadamente el conocimiento, ya no hay perdón. Porque la tolerancia a la ignorancia es eso, tolerancia, no justificación. Ahora también iba a haber juicio a los amigos de Job por su ignorancia. Lo más interesante es cómo le dice a los amigos de Job, le dice, pídanle a Job que él sea el que interceda porque ustedes no los escuchan. A ver, ¿no? Que muy buenos. Si por andar murmurando de mi siervo, los voy a castigar a ustedes. Así que mejor díganle que ore por ustedes. O sea que también Dios les habló a ellos. También, pero no les convino. Entonces, vamos al 16, ¿verdad? Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Cuáles son los secretos de los hombres? Todos los pecados ocultos. Es lo oculto. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando en el contexto anterior que las obras evidencian una fe. Una fe se ve respaldada por las obras. Sin embargo, hay obras engañosas que tienen una doble moral, un doble sentido que nosotros no nos vamos a dar cuenta. El ejemplo de Judas, que tenía buen testimonio aparente, pero al final no era. Entonces, termina el versículo 16, hablando de eso, de cómo Dios va a sacar a la luz eso. Y dice, conforme a mi evangelio, Ajá. las buenas nuevas que estaban ellos pregonando. ¿Sí? Entonces Pablo está tan confiado de que la palabra que está dando tiene un sustento y un fundamento, que por eso dice conforme a mi evangelio, no conforme a sus ideas de evangelio. ¿Cuántos evangelios existen? Sí, y el de Tomás, y el de ¿cómo? El de Bernabé, el de María Magdalena. Existen muchos, pero Existen la muchos. realidad es que nada más son... Pero también Pablo es el mismo que escribe, si alguien les anunciara un evangelio diferente, sea maldito. Sí. Entonces, por eso dice conforme a mi evangelio, es decir, conforme a los fundamentos, los fundamentos que yo estoy dando. Y es que el problema es ese, que quieren tomar literal las palabras y no se van al sentido que se usaba ahí como evangelio, que son unas buenas nuevas de X cosa. Un evangelio puede ser buenas nuevas de algo, pero ahí está aclarando mi evangelio. Sí, bueno, la palabra evangelio es simplemente una buena nueva, Sí. ¿verdad? Cuando hablamos del evangelio de Pablo, pues hablamos de una buena nueva de salvación. Lo que decíamos también con muerte, que separación, lo que decíamos cuando le dicen también a Job, fue su mujer, maldice a Dios y muere. O sea, le está diciendo, ama menos a Dios y ya descansa o sepárate o aleja. Bueno, Y que es una confusión por el lenguaje que se utiliza, que no nos vamos a profundizar. que dicen, Dios fue muy bueno con Job, pero le dejó a la misma esposa. Ya me miro feo acá. No, la esposa de Job realmente no le tenía, no le tenía odio, ¿no? Era por verlo sufrir, que decía ya mejor que te acabe de una vez para que ya no sufras. Y es que la palabra maldecir y bendecir en ese tiempo era la misma. En hebreo es la misma palabra. Pero bueno, entonces, ya para ir terminando, vamos a terminar con un buen regaño, ¿no? En las últimas partes del capítulo 2, que es la exhortación más fuerte. Entonces recuerden que estamos primeramente exhortando a los judíos, pero también a los griegos.
Ya habla a los judíos, griegos, y en el versículo 17 se gira o se torna hacia los judíos, obviamente judíos cristianos, obvio, ¿no? O sea, judíos que se convirtieron. 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Por qué sobrenombre? Porque ya connotaba portador de la palabra, o sea, un judío era un portador de la palabra. ¿Cómo lo aplicaríamos a nuestro tiempo? Cristiano. ¿Ah? Pero aplicaría exactamente igual, porque está hablando a una congregación, ¿verdad? Entonces véanlo cómo quedaría. He aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano, y te apoyas en la Biblia, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la Biblia, reconoces lo mejor, o sea, lo correcto. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Aquí hacemos una pausa. Hay dos palabras que para mi punto de vista sobresalen. Son la palabra sacrilegio y la palabra deshonrar. ¿Qué significa sacrilegio? Manchar lo sagrado. No respetar lo santo. Menospreciar lo santo, lo sagrado. Ensuciar lo puro. Tiene muchos usos, ¿verdad? Lo vimos hace poco. Pues hace 8 días en la prédica de la mañana. Ese fue el tema. El sacrilegio. Entonces dicen, es sacrilegio tener idolatría. Digo, ay, si tú estás menospreciando lo santo igual que cualquiera, ¿no? Dice, y tú que te jactas de la ley, es decir, de la voluntad de Dios, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Qué es deshonrar a Dios? Hacerlo quedar mal. Ajá, es hacerlo quedar mal, es humillarlo. Ponerlo en vergüenza. Es como cuando va la mamá con el niño en el súper y el niño dice, quiero, y se pone a hacer un berrinche. Y la mamá así como que trágame tierra, ¿dónde me escondo? Bueno, así Dios con algunos cristianos. Que dicen, ay, no digas que eres cristiano, por favor. No digas que eres mi hijo porque me avergüenzas. Porque hay cristianos que, híjole, qué testimonio, ¿no? Hacer quedar en mal a Dios. Así es. Pero ya me estoy arrepintiendo. Bendito sea Dios. Pero no lo hacen con amor. ¿Qué? Es humillar. ¿Humillar con amor? ¿Cómo? ¿Cómo? Como las mamás cuando enseñan las fotos de los hijos cuando están desnudos a las novias. Nada que ver con este contexto. No, pero sí es humillante para el muchacho. Sí, pero no aplica. 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por tu culpa, dice. Sí. Híjole, y esto es una pedrada bien fuerte, ¿verdad? Porque nosotros debemos de reflejar a Cristo. ¿Qué significa cristiano? Pequeño ungido, pequeño Cristo. Se supone que cuando una persona que no conoce a Dios te ve a ti, tiene que ver un reflejo del carácter de Cristo. ¿Sí ve eso? Porque yo he escuchado muchos que dicen, uy, para ser como tú mejor me quedo como estoy. ¿Eso es ser cristiano? No, yo mejor me quedo en mi religión. ¿Han escuchado comentarios así? Híjole. Creo que eso es de todos. Que mi hermano y Sí. Ay, sí, hermanito, y por fuera se traicionan. Entonces, la responsabilidad es muy grande. Porque cuando hablan mal de un cristiano, en realidad están hablando mal de Cristo. Porque se supone que estamos reflejándolo. Entonces la responsabilidad es mucho mayor, ¿verdad? O sea, es dar honra al Padre Eterno. Y resulta que a veces lo terminamos deshonrando. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por tu culpa, pues en verdad la circuncisión aprovecha, o sea, el pacto de Abraham, aprovecha que si guardas la ley. Parafraseando un poquito, ¿de qué te sirve que tú te digas que eres cristiano si no lo respaldas con integridad? Sería más o menos, ¿no? La comparativa. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión?
¿Qué está diciendo? ¿Le está restando valor a la circuncisión? De la que ellos hacían, sí, ¿no? La de la carne sí. Sí. O sea, una cosa es el significado y otra cosa es lo literal. Ajá. Lo literal de un acto de cortar el prepucio, que es la circuncisión, eso es lo que se demerita. Lo que realmente vale para decir estoy en el pacto que Dios le dio a Abraham y yo soy parte de ese pacto, es la fe, es la congruencia que tenga en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿se dan cuenta que aquí está desacreditando totalmente a aquellos que se jactan por ser judíos de sangre? Por ser circuncidados. ¿En dónde estaba? En el 27. Y el que físicamente, fíjense, aquí hace una mención muy explícita, físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ¿qué va a pasar? Condenar a ti. Te va a condenar, aquí dice condenar, te condenará a ti. ¿Se acuerdan el contexto de donde empezaba el capítulo 2 del que juzga a otro? Está diciendo, Dios te va a juzgar si tú andas juzgando de lo mismo que estás mal. Y aquí que está diciendo, no solamente lo reitera, sino que se la voltea. Ese que estás juzgando, tal vez es el que te va a juzgar a ti. Y a lo mejor no es precisamente esa persona, ¿no? Pero ahora sí que gente de afuera, en algún momento son los que nos han juzgado, ¿no? Por decirlo, a mí me llegó a pasar. Ujú. Luego me decían, oye, como que ya te hace falta ir a la iglesia, ¿no? Así como que, y, O sea, ya pórtate bien. sí, o sea, la realidad, ¿no? Como que hace falta una lavadita espiritual. Sí, entonces sí, aquí se reitera eso, ¿no? Sí, pero aquí estamos hablando de los que están dando testimonio, ¿verdad? O sea, aquí este juicio habla de los que realmente tienen un aval de Dios. Sí. ¿Ah? No estamos, o sea, en el versículo anterior sí habla de la comunidad que juzga a los cristianos, pero en este versículo, en el 27, está hablando de los que guardan la palabra de Dios con integridad, aunque no son circuncidados. Cuando te dicen, tú que te dices cristiano y haces esto, O sea, antes sí dijimos, los de afuera, los gentiles, blasfeman por tu culpa, pero ellos no están hablando de los que juzgan. Aquí ella cambia de contexto y dice, ahora, los que no tienen la circuncisión física, pero que sí están íntegros, guardando las leyes de Dios, ellos son los que sí tienen el respaldo de Dios. Por eso dice, ellos te van a condenar a ti. ¿Por qué? Porque Dios sí los avala a ellos y a ti no. Y la circuncisión se volvió cero, se volvió nada. es aunque te nombres como te nombres. No, y Así se es. dice, ¿no? Que con la letra de la ley y con la circuncisión. eres transgresor de la ley. ¿De qué sirve la circuncisión? Ya todos modos eres transgresor de la ley. Entonces, el texto más importante para establecer lo que es un judío es el 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué se refiere exteriormente? Sí, Por que- la sangre. Ajá, lo físico, ¿verdad? O sea, no el que tenga una sangre judía. Que sea kosher. Ujú. Pues, o también puede ser apariencia. No, aquí no hablamos de apariencia, aquí hablamos de lo físico, De lo literal. físico. Ajá. O sea, aquí el contexto sí nos habla del linaje de sangre. Ujú. No es judío el que lo usa exteriormente, ni es la circuncisión, aquí entiéndase pacto de Dios o comunión con Dios, porque así lo veían. Circuncisión es lo mismo que estar en comunión con Dios. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, vuelve a decir, como al principio del versículo, en la carne. Entonces, cuando habla de exteriormente, ¿de qué habla? De la carne. Del linaje, de la sangre. Ajá. Ujú. Sino que es judío. ¿Quién es el verdadero judío? El que lo es en lo interior, es decir, en la esencia, ¿no? Sí. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no de letra, la alabanza del cual no viene de los hombres. Sí, no. Porque ¿de quién viene la alabanza de los hombres? De los circuncidados. ¿Sí me explico? O sea, como Pablo, ¿qué decía Pablo? Si otros tienen de qué gloriarse en la carne, o sea, en esto, yo más. O sea, yo tengo más currículum, ¿por qué? Soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, dentro de la ley irreprensible. Pues imagínense, fariseo, decía. Fariseo de Fariseo de fariseos. O sea,
tenía un currículum en la carne impresionante. Y cuando él se presenta con Dios a decirle, aquí está tu siervo, decir, ¿tú qué? Apártate de mí, no te Tú no conozco. eres nada. Y él lo reconoce, ¿verdad? Por eso lo dice, todo lo que era para mi ganancia y lo tengo por basura. Pero si vemos la etimología de la palabra basura, no es basura, es excremento. Así usa perdón, la palabra Pablo para hablar de su currículum. O sea, no es denigrarlo, sino que no tiene lugar con lo otro. Ujú. Nada que ver con la expectativa de Dios. El pueblo veía a Pablo, bueno, Saulo, para que sea más claro. El pueblo de Dios veía a Saulo de Tarso como un ejemplo. Yo quisiera ser como Saulo, instruido en la mejor escuela, con títulos, hasta tiene nombre romano, tiene nacionalidad romana, que eso cuesta. O sea, no, yo quiero ser como él, tiene estatus, tiene educación, tiene prestigio. ¿Y qué dice Dios? Uy, ¿quieres eso? En cambio, ¿cuáles eran las credenciales de Pedro? Iletrado del vulgo, pescador. Y sin embargo, decían, reconocemos que él estuvo con Jesús porque mira cómo habla. ¿Sí se acuerdan que dice un texto así? Reconocían que habían estado con Jesús porque hablaban como Jesús. Qué diferencia, ¿no? Entonces, ¿quién es el verdadero judío? No es el de lo exterior, porque los hombres alaban el testimonio de los hombres. Pero si quieres que tu reconocimiento no venga de los hombres sino de Dios, entonces tienes que ser íntegro. Sería el resumen, para que no anden blasfemando a Dios por tu culpa. Casi nada, ¿verdad? Y hasta aquí le vamos a parar por el día de hoy. Terminamos nuestra clase del día de hoy, terminamos el capítulo 2. Continuamos la próxima semana en el siguiente capítulo, si Dios nos presta vida. Así que antes de irse, dejen ahí un like, compártanlo, dejen algún comentario. Y pues nos vemos la próxima.